Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo episodio de esta serie que creo que les copó bastante. ¿Qué fue de la vida de estos jugadores? En este caso voy a hacer uno que me pidieron bastante en los comentarios, que es ¿qué fue de la vida de los campeones del mundo sub-20 con Argentina en el año 2005? Ya pasaron 13, casi 14 años y realmente, bueno, hay grandes jugadores que integraron ese plantel, pero también hay jugadores casi desconocidos o que no tuvieron una gran carrera como quizás se imaginaban que iban a tener después de salir campeones del mundo con la selección. Y bueno, repasar un poco esta lista de 21 jugadores, quiénes fueron los que mejor les fue y quiénes fueron los que lamentablemente se puede decir que quedaron en el camino. Así que no mucho más, espero que les cope la idea del video, pónganme equipos que les gustaría que repase o jugadores que creen que debería ser para este tipo de serie. Síganme en mis redes sociales, Twitch, Instagram y Twitter, tiene todos los links en la descripción, y también el canal de FIFA donde juego al FIFA justamente, que es Mesa Grande TV, y no mucho más. Arrancamos con el video y les mando un saludo grande. Vamos a empezar hablando del arquero titular de esa selección, que era Oscar Ustari, arquero que en ese momento se encontraba en las divisiones inferiores Independiente, uno de los grandes proyectos que tenía el rojo en el arco. Se fue para el Getafe de España años más tarde, pasó por Boca, pasó nuevamente por el fútbol europeo, por Almería, por Sunderland, realmente equipos de poca monta, sin mucho reconocimiento. Fue titular, eso es cierto. Luego tuvo un breve paso por Newell's y después, desde hace ya un par de años, está jugando en México en Atlas. Ya tiene 32 años y quizás no tuvo la gran carrera que se esperaba. Tuvo algunos partidos en la selección mayor, pero más que nada lo que le cagó la carrera fueron la cantidad de lesiones increíbles y sobre todo prolongadas que tuvo. ¿Quién era el arquero suplente de Oscar Ustari? Bueno, Nereo Champán, arquero que había surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, en ese momento se encontraba allí. Lamentablemente para él los años posteriores no fueron los mejores, nunca se logró afianzar allí. Se fue a préstamo a Ferro, después de un par de años rescindió con San Lorenzo y se fue para Olimpo, donde sí se afianzó, estuvo varios años en el aurinegro. Después de buenas temporadas, vinieron desde España, desde primera división, desde el Leganés, y se lo llevaron. Atajó algunos partidos, pero después perdió el puesto y actualmente con 33 años se encuentra atajando en el Real Oviedo de la segunda división española. Y el tercer arquero de esta selección, también conocido, Nico Navarro, arquero que en ese momento se encontraba en Argentino Junior en las inferiores, atajó un par de años en el bicho, lo hizo de buena manera, lo que hizo que el Nápoles lo termine comprando. Después de una temporada en la que no tuvo tanta regularidad, volvió al fútbol argentino, a River, donde no se asentó, tampoco tuvo muchas oportunidades. Se fue al fútbol turco, donde jugó un par de temporadas. Después terminó volviendo al fútbol argentino para atajar en Tigre, atajó en Gimnasia de La Plata y desde hace un par de temporadas llegó a San Lorenzo, donde en principio era suplente, pero le terminó ganando el puesto a Sebastián Torrico y actualmente es el arquero titular del Cuervo con 33 años. El lateral derecho de esa selección era Julio Barroso, quizás uno de los nombres más desconocidos de este plantel. Defensor de las inferiores de Boca, que con los años se terminó convirtiendo en central, nunca se terminó a afianzar en Boca, obviamente por la gran competencia, pasó por clubes como Racing, por Estudiantes, sin pena ni gloria, pasó por el fútbol español, por el Lorca, un equipo del ascenso, y desde ya hace varios años está en el fútbol chileno, donde fue escalando peldaños. Primero fue por Ñublense, después pasó por O'Higgins, y desde el 2014 es uno de los jugadores pilares fundamentales que tiene Colo-Colo. ¿Quién era uno de los centrales titulares? Ezequiel Garay. Este sí, jugador que pasó mucho tiempo por la selección argentina, actualmente no está allí, tiene 32 años, estaba en Newell's en su momento de las inferiores de allí, se lo llevó de muy joven el Racing de Santander para España, por su buen rendimiento, se lo terminó llevando al Real Madrid, donde no se terminó de asentar, pasó por el Benfica, donde tuvo muy buenos años, lo compró el Zenit ruso y desde hace más o menos una temporada y media se encuentra jugando en el Valencia español. El compañero de Ezequiel Garay era Gabriel Paletta, defensor que en ese momento se encontraba en Banfield, después lo terminarían vendiendo al Liverpool, tuvo un paso por allí, no muy fructífero, volvió al fútbol argentino para jugar en Boca, estuvo varias temporadas, después se fue para jugar al fútbol italiano, donde se terminó nacionalizando italiano e inclusive jugando un mundial para Italia, pasó por el Parma, pasó por el Atalanta, pasó por el Milan y desde hace un par de temporadas, ya con 32 años, se encuentra jugando en el fútbol chino en el Jiangsu. Lautaro Formica era el lateral izquierdo de esta selección y seguramente es uno de los que peor la pasó a lo largo de su carrera o los que menos suerte tuvo. En ese momento se encontraba en las divisiones inferiores de Newell's, al igual que su hermano Mauro, jugador muy conocido seguramente en el ambiente futbolístico. Pasó por San Lorenzo, pasó por Huracán, pasó por Godoy Cruz, pasó por Cerro Porteño, pasó por el fútbol griego, por el Asteras Trípolis. Nunca se terminó de asentar en ningún club, después cada vez fue bajando más. Pasó por Talleres en el ascenso, pasó por Villadálmine, pasó por Deportivo Morón, pasó por Guaraní Antonio Franco y desde hace media temporada está jugando en el torneo Federal A en Estudiantes de Río Cuarto. Tiene 32 años. Defensores suplentes. En ese momento estaba David Abrán, defensor de Independiente, de las inferiores de allí, que hizo su carrera mucha o la gran parte de su carrera en el fútbol europeo. Pasó primero por el fútbol de España, por el Gimnàstic de Tarragona, después se fue al fútbol suizo, al Basilea, volvió al fútbol de España para jugar en Getafe,
Jugó desde hace varias temporadas en el fútbol alemán, primero en Hoffenheim y desde ya hace un par de años está en el Eintracht Frankfurt, mucho más consolidado ya en el fútbol alemán y el fútbol europeo con 32 años. Otro que tampoco jugó mucho en ese mundial pero integró el plantel fue Gustavo Cabral, el defensor que en ese momento estaba en Racing, en las inferiores, luego tendría un paso por River. En River no se terminaría yendo de la mejor manera, se fue a jugar a México, a Tecos, después pasó por el fútbol español, por Levante, y desde hace ya muchos años está jugando en otro equipo del fútbol español, como es el Celta de Vigo, en el cual está muy afianzado y bueno, inclusive ha sido capitán. Uno que en ese momento jugaba mediocampista derecho, fue titular inclusive en la final contra Nigeria, que se ganó 2-1, que después con los años se terminó convirtiendo en lateral derecho, o mejor dicho, bueno, jugaba en otro lado en lateral derecho, fue Pablo Zabaleta. Pablo Zabaleta, que había hecho inferiores en San Lorenzo, jugó un par de años allí, después se fue para Español de Barcelona, donde estuvo un par de años. Por su buen rendimiento vino el City, el Manchester City lo fichó, no el City que es ahora, sino en ese momento un equipo quizás mucho menos importante, se afianzó mucho, realmente terminó siendo capital, estuvo casi 6-7 años en el City y bueno, después ya por edad y por rendimiento, hace un par de temporadas que está jugando en la Premier todavía, pero en el West Ham. Uno que también era titular en ese plantel, era uno de los mediocampistas titulares y que realmente tuvo una carrera bastante llamativa, fue Juan Manuel El Chaco Torres. Juan Manuel El Chaco Torres, que jugó más de 100 partidos en primera en Racing, era de inferiores allí, se fue al San Lorenzo, jugó más de 100 partidos en primera con San Lorenzo, pegó el salto a Europa a jugar al Metalist de Ucrania, un equipo importante de una liga no tan importante, jugó 5 años allí y en el 2016 pegó la vuelta al fútbol argentino, se olvidó de todo, se fue a jugar a Chaco Forever, Chaco Torres, obviamente tiene que ver por ahí la onda, se fue para su provincia, después jugó por Defensores de Vilelas y desde hace más o menos una temporada y media, ya con 33 años, se encuentra jugando en el fútbol de Kazajistán, en un equipo que lo voy a escribir porque no lo pienso pronunciar. El otro mediocampista que formaba sobre todo la zona central de esa selección argentina junto con el Chaco Torres era Fernando Gago. Hizo mucha más carrera seguramente que el Chaco, era de las inferiores de Boca, uno de los grandes proyectos, después tuvo muchísimos años en la selección mayor, muchos partidos también. Se fue por una cifra récord al Real Madrid, jugó varios años allí. Después tuvo pasos por la Roma de Italia, por el Valencia de España. Tuvo un breve paso por el fútbol argentino por Vélez, un gran Vélez en ese momento. Y después de varios años terminó volviendo al fútbol argentino y obviamente lo hizo para jugar en Boca. Lamentablemente tuvo buenos momentos, no vamos a decir que no, pero tuvo muchísimas lesiones y muy graves. 3 roturas de tendón de Aquiles con esta última, rotura también de ligamentos cruzados, lo que hace que hoy, actualmente ya con una edad avanzada, se dude mucho si realmente Fernando Gago, que se acaba de romper el tendón de Aquiles, va a volver a jugar al fútbol o no. Y el que jugaba por la izquierda era Rodrigo Archubi, también otro que no tuvo la carrera pedánea, mucho menos, uno de los que peor la debe haber pasado en su carrera futbolística después de este mundial, era de las inferiores de Lanús, ya había debutado en primera, realmente la estaba rompiendo, jugó hasta el año 2007 en el equipo Granate, después se fue a jugar a Grecia, al Olympiacos. Volvió al fútbol argentino para jugar en River y a partir de ahí arrancó una gran debacle. Tuvo un problema con una suspensión por doping, creo que si no me equivoco fue por fumar marihuana, lo suspendieron un par de meses. Cuando volvió ya no tuvo lugar en River, se fue al fútbol de Kuwait, inédito, Rodrigo Archubi, y después tuvo muchos pasos pero por el ascenso del fútbol argentino. Pasó por Boca Unidos, pasó por el Sportivo Italiano y desde hace una temporada más o menos se encuentra jugando en Dock Sud. Uno que era suplente habitué en esa selección y que después con los años se terminó convirtiendo en titular en la mayor era Lucas Biglia. Surgido de las inferiores de Argentino Junior, había pasado por Independiente. De Independiente se fue a jugar al Anderlecht de Bélgica muchos años donde se afianzó. Pasó a un equipo importante del fútbol europeo como la Lazio, donde con varios años se terminó convirtiendo en capitán. Y actualmente está en el Milan, donde alterna titularidad a suplencia, pero también es una figura importante. Otro de los suplentes que tenía ese plantel en el medio del campo era Neri Cardoso, volante de las inferiores de Boca, obviamente, no jugó muchos partidos en ese mundialito. Después se fue a jugar a México, donde fue primero por Chiapas, después se fue a Monterrey, donde estuvo 8 años en Monterrey, se afianzó mucho, y ahora para este último semestre volvió al fútbol argentino para jugar en Racing, donde es uno de los jugadores que normalmente juega en el equipo del Chacho Coudet. Y otro volante que también estaba en ese plantel, quizás con mucha más llegada al gol, mucho más adelantado, era José el Principito Sosa. Gran volante de que apareció en Estudiantes en su momento. Su gran aparición hizo que Estudiantes gane títulos e inclusive se vaya a un equipo tan importante como el Bayern Múnich. Después realmente fue un trotamundos, pasó por muchos lados, varias vueltas a Estudiantes a préstamo. Pasó por Atlético de Madrid, pasó por Nápoles, pasó por el fútbol de Turquía, pasó por el fútbol de Ucrania y actualmente se encuentra jugando en el fútbol turco. Uno de los delanteros que tenía bastantes minutos, no de titular, pero sí desde el banco, era Emiliano Armenteros, que había salido de las inferiores de Banfield, había pasado por Independiente, después se fue para jugar al Sevilla Atlético, que es la filial del Sevilla, jugó algunos partidos en el equipo del Sevilla titular, después pasó por el Rayo Vallecano, por el Ceres, todos equipos más del ascenso español. Se fue a jugar al fútbol mexicano, estuvo en Santos Laguna, no terminó bien allí, se fue nuevamente a jugar al Rayo Vallecano y actualmente está jugando en Ibiza, en un equipo de la segunda división B, que sería como la tercera de la división de España, con 32 años.
Uno que era titular en ese plantel por sobre grandes delanteros era Gustavo Oberman, jugador que realmente no tuvo una carrera muy buena que digamos, o no lo que se presagiaba. Había salido a Argentinos Juniors, había ido a River, a partir de ahí arrancó su debacle, porque se fue a jugar al fútbol de Rumania, no le fue bien, volvió a Argentina para jugar en equipos menores, como Olimpo, como Quilmes. Después tuvo un paso por Argentinos Juniors donde saldría campeón, pero nuevamente su nivel bajaría. Pasó por el fútbol de la India y actualmente desde hace un par de temporadas, ya con 33 años, está jugando en la primera C, en Dock Sud, junto con Rodrigo Archubi. Otro delantero que no era titular y que no tuvo una gran carrera fue Pablo Vitti. Había salido de las inferiores de Rosario Central, muchos goles había metido, se había ido para Banfield, luego para Independiente. Después tuvo pasos por muchísimos clubes del fútbol argentino y en ninguno se asentó. Tigre, San Martín, San Juan. Pasó también por el fútbol de Perú, donde estuvo varios años, en Universitarios, también en Universidad San Martín de Porres. Después se fue a jugar a Liga de Quito, en Ecuador. Jugó hasta hace muy poquito tiempo en el fútbol de Grecia, en Beria, y desde hace más de un año, creo que sí, más de un año, que no tiene club, es un jugador libre. Uno que increíblemente no fue titular, pero tiene un récord que no tiene casi nadie, que es haber salido campeón sub-20 en 2 mundiales, era Sergio Agüero. Era el más chico del plantel, llegaba desde Independiente, ya era una gran promesa, había debutado en primera con 15 años de la mano del Cabezón Ruggeri. Después de todo lo que hizo en Independiente, se fue al Atlético Madrid por una torta de guita, la rompió en Atlético Madrid, lo compró el Manchester City y desde hace ya muchos años, creo que si no me equivoco, es el goleador histórico del Manchester City, al menos extranjero. Y obviamente dejé para el final a la figura y goleador de ese equipo, que era Lionel Messi. ¿Qué más les puedo decir? Ya estaba en Barcelona, todos sabemos que hizo inferiores en Newell's, tuvo ese problema de crecimiento. La historia de Messi la conocemos todos. Ganó 250 millones de títulos con Barcelona, metió más de 500 goles y en ese mundial empezó, creo yo, a aparecer la gran figura de Lionel Messi, que un año más tarde jugaría el mundial de Alemania para la selección argentina, aunque Peckerman no lo pondría en muchos partidos. Así que no mucho más para decir, gente, espero que les haya copado la idea del video, como hice ya otros, el de Boca campeón del 2007, el de River del descenso y el de jugadores en general, que creo yo que llamaba la atención ver dónde estaban actualmente. Espero que les haya copado, por favor pónganme en los comentarios ideas para videos que les gustaría que hagan. Tienen varios links en la descripción, como les digo siempre, Twitter, Instagram, Twitch, todas esas cosas, síganme por ahí, también en mi canal de FIFA. Y no mucho más, les mando un saludo grande para todos, gracias por el video y nos vemos. Una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida.